Hola, soy Gina Córdoba, estudiante de la Maestría de Ciencias Políticas con mención en Políticas Públicas en la Universidad Técnica Particular de Loja. Este video es para hablar sobre los framing o encuadres utilizados en la consulta popular y referéndum de 2025 en Ecuador, como parte de un trabajo del módulo de pensamiento político. Primero, tenemos que entender el concepto de framing o encuadre. Yedna en 1993 nos decía que un framing o encuadre son herramientas utilizadas por medios de comunicación, personajes políticos, personajes públicos, con la finalidad de seleccionar cierto tipo de noticias, obtener lo más importante de ellas, entregarlas a los públicos y que esto permita construir realidades paralelas a las que viven los países y también influir en la opinión pública y que ésta se vea reflejada en la decisión final en las urnas. Los políticos entendieron que la realidad no es como se observa, la realidad es como se lee, como se siente, por medio del uso exquisito del lenguaje y de la construcción de narrativas por parte de los medios de comunicación. Es por eso que en esta consulta popular de 2025, la opción del sí y el no utilizaron framing por medio de pequeños discursos que podían cambiar la percepción del público y la opinión. Por ejemplo, lo hicieron en las diferentes redes sociales porque estas les permitían romper con el cerco de la campaña anticipada. Es por eso que desde septiembre ya se comenzaron a crear cuentas en las diferentes redes sociales para impulsar la campaña por el sí, y también les permitió romper el silencio electoral. El mismo día que la gente estaba yendo a votar, en redes sociales se estaba hablando del sí y el no. Y todo esto se puede leer por medio de diferentes dimensiones del framing a encuadre. Por ejemplo, una dimensión constructivista que nos dice que la elaboración de una noticia inicia cuando con una acción individual o cuando un profesional de la comunicación va a realizar cobertura, pero que esa cobertura está bajo estímulos, por ejemplo, de las ideologías y de los intereses particulares del medio de comunicación para el cual labora. Un ejemplo claro de eso es el de Radio Centro en Guayaquil, cuando desde el inicio de la campaña, incluso antes, realizaban entrevistas a personajes públicos, a expertos que estaban en contra de la Constitución del 2008 porque se supone que este es prodelincuencial y culpable de toda la violencia que vive actualmente el país. Otra de las dimensiones es la dimensión estratégica. Y esta dice que los medios de comunicación no son los que construyen la opinión pública o la agenda pública, sino es el mismo personaje político o organización. Por ejemplo, durante la campaña electoral, Daniel Noboa posicionó la idea de que en caso de ganar el sí, los asambleístas vagos se tienen que ir a su casa. O también, en caso de ganar el sí, permitía la unificación de los seguros como el IES, el ISFA, el ISPOL, etc. Estas declaraciones ocuparon las portadas tanto de medios digitales como de medios tradicionales. Otra de las dimensiones es la dimensión de actitudes profesionales y está directamente relacionada con el rol de los periodistas al momento de emitir información. Nos dice que los periodistas son personajes o personas que sienten, que tienen ideologías, costumbres, tradiciones, etc. Y por lo tanto, al momento de dar información, todas esas características del personal de la comunicación está incluida en la información y que a veces sin querer o también queriendo influyen en la opinión pública. Un ejemplo de eso es el de Pocho Jara, periodista de Radio Centro, que durante sus opiniones, durante sus entrevistas, durante su programa radial, impulsaba la campaña por el sí. Por el no, un ejemplo claro es el de Andrés Durán. Todo el tiempo se la pasó denunciando actos de corrupción de Daniel Noboa y casos de prepotencia también. Otra de las dimensiones es la dimensión cultural y nos dice que esta se activa mediante esquemas psicológicos como el miedo, las costumbres, las tradiciones, etc. Por ejemplo, el sí muchas veces decía, en caso de ganar el sí, desterramos el correísmo y terminamos con la delincuencia. Por su parte, el no impulsó algo más emocional a través del cuidado y la defensa de las Islas Galápagos. Y eso permitía ir en contra de las bases militares extranjeras que el gobierno dijo que instalaría en las Islas Encantadas.
Otra de las dimensiones es la dimensión narrativa. Aquí se habla de la creación de narrativas o historias con personajes, escenarios que permitían construir realidades. Por ejemplo, el sí, algo muy extraño, utilizando personajes públicos como David Reynoso, que mediante videos se dedicó no a presentar propuestas o a hablar del por qué el sí era bueno, sino a atacar a los hermanos indígenas que se habían levantado en un paro y a burlarse de la comunidad LGBTI. Por parte del no, utilizó nuevamente las Islas Galápagos, los animalitos que ya viven tranquilamente, como una forma de defenderlos y protegerlos de la llegada de militares de Estados Unidos que podían terminar con su vida. Y tenemos una última dimensión, que es la dimensión simbólica, que significa o está relacionada con el uso de imagen, los signos, los textos y los colores para atracción del público. Por ejemplo, el sí utilizó en muchas ocasiones las banderas blancas, las manos unidas, que constituían, primero, un país de paz, que busca un país de paz y que esa opción da al país la tranquilidad y la cero violencia que está buscando. Y por su parte, la opción del no hablaba mucho de un pare a la eliminación de derechos, pare a la eliminación de la soberanía de los ecuatorianos, pare a la prepotencia y pare al autoritarismo que ejercía Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque recientemente Daniel Noboa había utilizado todo su arsenal para detener las manifestaciones de los indígenas y las organizaciones sociales. En conclusión, las dos organizaciones, los dos movimientos, tanto por el sí como por el no, utilizaron framing. Por su parte, el no utilizó los errores y las declaraciones que daba la opción del sí. Por ejemplo, cuando Daniel Noboa habló de eliminar derechos a la salud mediante unificación de los institutos y los seguros privados que son de los trabajadores. Aprovechó también las declaraciones de autoridades o de los ministros de gobierno, como la señora Ivonne Núñez, que hablaba de la eliminación de décimos, que habló, por ejemplo, del trabajo por horas, etc. Y ni hablar cuando Daniel Noboa habló de instalar bases militares en Galápagos. Por su parte, el sí se dedicó más a un ataque directo, a un ataque a la Constitución, a interpretar erradamente los artículos constitucionales, cuando decía que la Constitución es prodelincuencial porque pone delincuentes sobre los seres humanos o las personas de bien que trabajan y que ayudan al progreso de Ecuador. En sí, el no se ganó el framing porque la opción obtuvo un 60% sobre un 40% del sí, que no pudo hacer nada ante las propias declaraciones que sirvieron de obstáculo para su triunfo. Muchas gracias.